El presidente dijo, llamen y digan que se acabó la huelga, ya está bueno de descansar, y los trabajadores tuvieron que volver al trabajo sin haber conseguido nada, ¿no? Ninguna reivindicación, que es la palabra favorita de los sindicalistas. Eh, es decir, nada de democracia en realidad, pero por supuesto sí era más tranquilo el López Contreras que Gómez. Gómez era terrible. Bueno, entonces, Arturo Uslar Pietri formaba parte del gabinete de López Contreras, es decir, unos años más adelante eh, que Cosmópolis y los otros movimientos del siglo XIX, más adelante que Pedro Emilio Coll, e incluso un poquitín más adelante que la generación del 28, que fue una generación sobre todo política, también hubo artistas en esa generación, pero eminentemente era política. Ahora, Uslar Pietri y otros escritores como Carlos Eduardo Frías, ah, que fue un escritor que escribió poco, pero escribía muy bien, ah, eran, formaron ese grupo que se llamaba Válvula, con B pequeña, con B, claro, con B pequeña, pero no quería decir, no quería hablar del tamaño de la letra, sino de que le ponían la minúscula. Bueno, sí, al final es el tamaño. Eh, y entonces, de ese movimiento, que en este instante no hemos dicho de qué trataba, pero Nieves habló de él, eh, de ese movimiento es ese cuento Barrabás, que a mí me gustaría que comentáramos al menos un rato. Ahí está. Ya van a ver que no es, por lo menos en primer lugar, no es un texto que se ocupe mucho del asunto político o que pueda uno eh, verlo con ojos muy políticos. Seguramente hay cosas ahí que le permitan a uno ver detalles políticos, pero no es lo principal. Esta no es la versión que yo quería mostrarles. No sé por qué pienso que esta tampoco es, pero pienso que no es porque no es. No me gusta. Vayan, sorry. Lo que no me gusta de ese archivo que estaba mostrando antes es que eso es un archivo que tengo en un drive y esta mañana vi que tenía algunos errores y los corregí. Esta es la versión nueva, ¿no? No es que sea una versión diferente del cuento, es que es una transcripción mejor. A ver, y esta es la que ustedes tienen. Vamos a ver, vamos a leer aquí un rato. Yo voy a comenzar. Barrabás, escrito por Arturo Uslar Pietri. Dedicado, miren cómo aparece, dedicado a Carlos Eduardo Frías. Su linaje venía de Betábara, en el país de los Gadarenos. Tenía las barbas negras y pobladas como una lluvia, bajo unos ojos ingenuos de animal,
y entre los hombros innumerables, ah, perdón, y entre los nombres innumerables, el suyo era Barrabás. Conocía los libros sagrados, era caritativo y respetuoso, guardaba el sábado y sabía que Jehová era terrible y poseía una muchedumbre de manos y en la punta de cada dedo un castigo. Oh, esta es una visión de Barrabás que no conocíamos. ¿Por qué hará Auslar Pietri eso? Ah, conocemos a Barrabás solamente como ladrón, como un tipo ahí, un delincuente que iban a matar y lo cambiaron por Jesús, ¿no? Pusieron a Jesús en su lugar, que era inocente. Eh, bueno, ahora resulta que en en este texto Barrabás tiene otro rostro, es decir, es un tipo caritativo que además conoce las escrituras. Era mediodía. Un viento perezoso se derramaba sobre el patio y desbordaba entre las rejas del calabozo. El aire estaba aplastado de un olor indefinible y molesto. Había allí gran cantidad de gentes hacinadas, ladrones, prostitutas, vagos, uno que otro perro de lanas legañoso o lagañoso, y un soldado con armas que hacía la guardia caminando de un extremo a otro con rapidez, tal como se propusiese, perdón, que está entrando gente, tal como si se propusiese dejar plegada una distancia muy larga. En una vuelta lo enfocó con los ojos y entre sus barbas se le resaltaba la piel pálida como el agua sobre las piedras. A la mirada siguió la interrogación. ¿Yo? Barrabás. Barrabás. Ah, sí, el asesino. Sabes, te van a matar. Sí, ya lo sé, respondió con indiferencia por decir algo, callando para contemplarse con abstraimiento las uñas largas y sucias. El guardia continuó su paseo. Al volver a pasar junto a él, continuando en su posición, le preguntó, oye, ¿cómo dijiste, perdón, oye, como que dijiste algo de matarme? Ah, sí, perdonen, chicos, perdonen, estoy leyendo muy mal, peor que todos los días. Oye, como que dijiste algo de matarme, ¿ah? Sí, te crucificarán, ya está dicho. El otro siguió en su vuelta monótona y Barrabás tornó a meterse aquella mirada torpe en el hueco de las manos. Ah, ceder. Ajá. Pasado un rato volvió a llamar al guardia. Mira, ¿sabes acaso a quién he matado? Sí, al hijo de Jael. Le diste de puñaladas. El hijo de Jael. ¿Es todo? No, también aparece complicado, sí, complicado en un motín. En el motín. Ah, bueno, espera, mira. No te vayas, ¿sabes? Todo eso que has dicho es mentira, todo, todo, pero me matarán de todos modos. Claro, me matarán. Entonces, ¿entonces qué? ¿Piensas acaso hacerte el inocente? Es inútil. A él lo ha dicho todo. Venías en la gran nube de gritos de los del botín y cuando los soldados los sorprendieron en la calle, tú, para salvarte, te entraste en casa de la mujer por la ventana. Lo demás lo sabes mejor que yo. Barrabás permaneció callado. Al cabo de un instante, como bajo el imperio de una idea súbita, dijo, oye, todo eso es mentira, ¿sabes? No es necesario. Ya sucedió. Bueno, pero te lo voy a contar para... ¿Tienes hijos? Bueno, pues para eso, para que un día se lo cuentes a ellos cuando no recuerdes nada mejor. No conozco a Jael, ni conocí a su hijo, ni sé la cara que le modeló Jehová, y esto es cierto como una vida. Una noche, cuando había tanta luna que parecía un día convaleciente, venía yo por las calles caminando, como hacen los hombres cuando no tienen qué hacer, también los comerciantes, cuando de pronto siento desembocar en una esquina una turba de hombres con armas y gritos corriendo a todo correr. Venían sobre mí como un manicomio suelto. ¿Nunca te ha pasado eso, guardia? No mientas, era el motín y tú venías con él.
No miento, venían sobre mí. Además, lo que uno cree es como si efectivamente fuese, o quizá más. Te digo, pues, que venían sobre mí y yo me eché a huir. Corrían como cosas, no como hombres, ¿sabes? No se fijaban en mí, ni gritaban mi nombre. Entonces comprendí que si me alcanzaban, habría de perecer bajo la lluvia de los pies. Había una ventana abierta y me tiré por ella como una piedra. Di vuelta sobre un lecho y caí en un rincón. El que dormía ah, se despertó dando voces de alarma. Tú sabes, el que viene hace rato en la oscuridad ve, el que despierta no ve. Yo veía como desde otra cama, yo veía cómo desde otra cama se alzaba también una sombra y cómo los dos se enlazaron y lucharon furiosamente. Desde mi rincón yo comprendía que me buscaban a mí. Cayeron al suelo, una arriba, una debajo. El de abajo dio un solo grito y se quedó callada. Desde mi rincón yo comprendía que la de abajo había ocupado mi lugar. Al grito vinieron las gentes y las luces, y me encontraron a mí delante de una mujer desgreñada y temblorosa, y en medio de los dos, un hombre con un cuchillo de través en el pecho. Y la mujer comenzó a dar alaridos y a decir, mi hijo mío, me lo mataron, mientras se restregaba sobre él, besándolo y manchándose de sangre. Entre sus voces me veía con odio y exclamaba, el asesino, ahí está, llévenselo, me lo ha matado, el asesino. Y todos me veían con los ojos vidriados de odio, pero yo no comprendía. Aquello era demasiado extraordinario y violento. Empecé a sentir lástima por aquella mujer que había matado su carne y pensaba en la inutilidad de aquellos gritos, porque la muerte es un viaje y al que se va un viaje y al que se va no hay modo de detenerlo porque se va quedándose. Cuando vine a saber de mí y a regresar de aquella gran sorpresa, me llevaban por la calle atado entre el odio de las gentes. Desde entonces estoy en la cárcel. Barrabás cayó viéndose las uñas con un gesto habitual o con su gesto habitual. El carcelero cortó el silencio. ¿Por qué no dijiste eso a los jueces? No me preguntaron. El murmullo de las conversaciones de todas las gentes amontonadas en el calabozo se hacía denso como un coro. El viento sacaba un ruido de agua de los árboles del patio. El carcelero había quedado en cuclillas delante del preso. De pronto, Barrabás, tomándolo por un brazo, le preguntó con ansiedad, casi con angustia, Oye, ¿a quiénes se crucifica? A los que han cometido un delito. ¿Únicamente? Únicamente. ¿A mí me van a crucificar? Sí. No puede ser. ¿Qué delito he cometido? El guardia quedó confuso, no hallando respuesta. En lo áspero de su inteligencia comprendía que aquella pregunta encerraba algo trascendental. Con movimientos mecánicos comenzó a acariciarse la barba como un autómata. Repentinamente se le iluminó el rostro como si hubiese hecho un hallazgo. Barrabás, has cometido un delito. Tu muerte está justificada, es un delito grave. Estás loco. ¿Cuál? Uno que hay que castigar muy duramente. ¿Cuál? El delito de callar. Callar. Sí, sabías la verdad y la enterraste dentro de tu boca. El carcelero se levantó con aire satisfecho. Era el hombre justificado y continuó su paseo tedioso y lento, lento y abrumador, sin fijarse en la expresión abstraída del rostro del prisionero que declamaba como una letanía a media voz. El delito de callar. No estabas muerto. Parecía que de la voz de la mujer salía aquel tono violeta del cielo. No te habían matado. Y le corrían las manos como modelándolo por todo el contorno de la figura. Barrabás, mi hombre, dime, ¿es que me he muerto yo también y estoy viendo las sombras? ¿O es cierto que estás
en tu voz y en tu sangre delante de mí. El hombre, tomándole la cabeza con las manos, le respondió, estoy metido en un gran asombro y no creo estar vivo, porque así debe ser la confusión de la muerte. ¿Crees que vivo? Sí, ahora siento la seguridad. ¿Por qué no habrás de estarlo? Vives y te veo. Tú lo dices, debe ser así. Pero Barrabás era ingenuo y alegre y ahora estaba triste. Era dulce y despreocupado y estaba torvo. Era indiferente y en el rostro se le inmovilizaba la obsesión. Mujer, ¿lo habías oído decir alguna vez? La verdad es un delito horrendo, ¿sabes? Estás delirando, ¿qué te pasa? Barrabás cayó, dejándose posar la mirada sobre el borde de las uñas mugrientas y salvajes, como era su costumbre. Yo estaba preso, ¿sabes? Sí, y me iban a crucificar. Jehová te ha salvado, mi hombre. No, es falso. No me ha salvado Jehová. Me salvó un delito. ¿Cuál? El tuyo. Estás loco. No, el de otro. Pero cállate, no me interrumpas. El hombre quedó en silencio un rato como ordenando sus ideas y luego prosiguió en su conversación con la lentitud de quien va sembrando. Me iban a crucificar, pero sabes, cuando llega la Pascua, se acostumbra a soltarle un preso al pueblo, el que él quiera. Escogen a dos para que el pueblo elija a uno de entre ellos. Yo fui uno de los llamados, pero no tenía esperanza. Tenía sobre mí un gran crimen. La mujer lo interrumpió. Sí, habías matado al hijo de Jael. No, ese no es, no, no era ese mi crimen. Mi crimen era otro, otro que no comprendo. Callar. Me lo dijo el carcelero. Me dijo también que era horrible y sin perdón. Callar. Esto parece absurdo, ¿verdad? Pero no, no lo es. Esto es diáfano. Esto se explica. Absurdo fue lo otro, inexplicable, como un sol a medianoche. Y Barrabás quedó en silencio por un momento como si las palabras se le hubiesen despeñado en un abismo. Sabes, vino a buscarme el carcelero, el mismo con quien había hablado antes, y me llevó por los corredores vestido con el ruido de mis cadenas. En el camino me dijo, ¿tienes esperanza o no? Yo le respondí, no sé. ¿Sabes quién es el otro? Sí, me han dicho que se llama Jesús. Creo que es un maniático. Delante del pretorio se había derramado el pueblo y el pueblo me veía y veía al gobernador oloroso a flores y al otro reo. El otro reo era un pobre hombre flaco, de aspecto humilde y con unos grandes ojos que le comían media cara. El gobernador interrogó al pueblo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y yo sentía dentro de mí cómo se me desbocaba el corazón de angustia. Pero entonces empezaron todos a dar grandes voces. A Barrabás, como un mar que hablase. Yo sentí emoción. Toda aquella gente me aclamaba y me conocía. Pero al volverme vi el rostro del otro prisionero que estaba humillado como si los gritos lo apedreasen y empecé a sentir lástima, porque pensé que en el martirio aquel hombre sufriría más que yo. Como el carcelero estaba a mi lado, pude decirle al oído, este es Jesús. Sí, su crimen debe haber sido mucho más grande que el mío. ¿De qué se le acusa? Desprecia las leyes del César. Promete hacer cosas sobrenaturales. Es un gran vanidoso. Asegura que él solo dice la verdad. Eso es un delito, un gran delito. El guardia no dijo más, pero dentro de mí, como un viento, se metió este asombro. No sé si he soñado, si estoy muerto, o si es mi sangre y mi voz la que te habla. Igual que al través de una tiniebla vi al gobernador que se lavaba las manos en un jarro, como hacen los hombres después de que han comido. Me soltaron las cadenas y caí entre aquella resaca de gente como un madero. Y ahora, mujer, quiero que me digas, ¿lo habías oído decir alguna vez? Es que las palabras pueden echar puñados de confusión sobre la vida. ¿Habías oído alguna vez cosa semejante? Sin esperar respuesta, salió al camino que se hundía en los ojos de la mujer. El cielo estaba sembrado de violetas y Barrabás se destacaba en su fondo como un bloque de piedra
desbastado a hachazos. Vamos a ver, chicos, como tiene uno que preguntarse cada vez que está delante de una obra de arte, ¿qué sintieron con este texto? Yo lo sentí algo así tipo Robin Hood, Ujú. ¿Qué habrá sido eso? no sé. Ok. Oh, Profe, yo me sí, acordé dime. de una canción. No me acuerdo de la letra de la canción, pero se trata sobre eso mismo, de que a veces callar, en vez de ayudarte, empeora tu situación Ajá. y pierdes por callar. Sí, señor. Entonces me gusta eso, de que por el delito, el mayor delito que cometiste fue el haber callado. Pues yo diría sorpresa, porque la verdad que jamás pensé que un personaje como Barrabás tuviese una cara así, de que por el mero hecho de que por haber callado lo metieron preso por un crimen que él como tal no cometió, pero al mismo tiempo, el mero hecho de haber callado fue lo que, lo que le salvó de haber muerto, porque si hablaba, seguramente lo hubieran matado. Sí. Después de la intervención de Bravo, yo pensé, sí, qué interesante este callar de Barrabás, porque él primero cayó porque no dijo, no, no, yo no maté a nadie, yo iba pasando. Cayó eso, y es más, el carcelero le pregunta, bueno, ¿y tú por qué no contaste eso delante del juez? Ay, porque no me preguntó. Qué inocente, ¿no? Y después, cuando estaba junto a Jesús ahí con Pilato delante del pueblo, él hubiera podido decir, no, 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 este hombre es inocente, el culpable soy yo, aunque él no haya hecho nada, ¿no? Pero él lo describe, él mismo, el personaje Barrabás, describe a Jesús como un inocente. Y en realidad los dos eran inocentes. Pero él dice, en el martirio, o sea, en la cruz, se veía que este pobre muchacho iba a sufrir mucho más que yo. Hubiera podido interceder por Jesús. Y cayó. Y qué paradoja, como dice Tavares, eso fue lo que lo salvó también. Pero, pero no se siente bien. No es el mismo hombre ahora que el hombre que venía caminando por la calle y que se encontró con la turba aquella. No es el mismo hombre ahora que antes de todo, de cuando era más joven, y cuando conoció a esta mujer, que no sabemos si será su esposa o qué será. Eh, es un asunto que nos concierne también, ¿no? Paralelamente por el asunto de la palabra, que es un problema, porque es un poder, pero también puede ser una condena. Al final, Barrabás, por el uso o el no uso de la palabra, ha quedado, digamos que, acorralado. Jesús también estaba acorralado en esa situación por cosas que había dicho. Lo estaban juzgando por andar diciendo cosas que las autoridades no aceptaban como ciertas. Las autoridades judías no aceptaban que él era el Hijo de Dios y las autoridades romanas no aceptaban por cierto, que no se defendiera adecuadamente, porque cuando Pilato interroga a Jesús, les dice a los otros, yo vi una película una vez que dijeron, un romántico, un poeta, suéltenlo. Pero luego tampoco Pilato lo defiende. Pilato calla también. Jesús calla cuando Pilato lo interroga. Entonces ahí el silencio parece que es una cosa importante también. Uy, una cosa delicada. Calla Pilato, calla Jesús, calla Barrabás. ¿Qué más se les ocurre? A ver, ¿qué otra cosa sintieron los demás? ¿Qué otra cosa pensaron? Lo que sea, ¿no? Lo que les parezca digno de mencionar.
Me tomó mucho tiempo, mucho más tiempo de lo que me gustaría admitir que darme cuenta que esto era sobre la historia de la Biblia. Me Ah, tomó sí, muchísimo más tiempo darme cuenta de eso. caramba. Pero con el solo título ya es un personaje de la Biblia. ¿No Pues te no me diste cuenta con acordé. el título? No, no me acordaba de Barrabás. No, ni idea. Bueno, esas cosas pasan. Ah, ni A mí, idea. Miren al otro. ah, Ni Bueno, idea. de verdad es que el único cuento que yo me acordé en toda mi vida fue el del arbusto de higos y más Ajá, nada. ajá. Ok. ¿Qué? Él mencionó el otro día el arbusto aquel el que Jesús siempre se dice así, que le echó una maldición y como una hora después ya el pobre árbol estaba seco y no dio más fruto. Un cuento que está en Ok. el Evangelio. Voy a aprovechar este momento para poner un paréntesis acerca de la Biblia como texto literario, que es como lo estudiamos aquí, y lo podemos utilizar. Y el hecho de que uno sea creyente o no creyente, puede ser que tenga influencia, pero no es de eso que hablamos cuando utilizamos, mencionamos o encontramos la Biblia en cualquier texto que veamos o que escribamos incluso. El paréntesis es, la Biblia es un texto literario también, hermosísimo, donde hay de todo lo que hay en el resto de la literatura, hay en la Biblia y hay más, ¿no? Bueno, quizás no deba decir que hay más, porque como todo texto literario contiene el espíritu humano, la naturaleza humana, habla de ella, ¿no? Desde el principio y hasta después del final, o sea, después de la muerte, ¿no? Este, entonces, uno como individuo, como ciudadano del mundo, como individuo nacido y educado y habitante de la cultura occidental, no puede ignorar la Biblia. No puede tampoco ignorar las mil y una noches, como no puede ignorar Doña Bárbara, en nuestro caso por lo menos que somos venezolanos, no puede ignorar Cien años de soledad, ni Don Quijote, ni María, ni Fausto. La Biblia es un texto literario que vale la pena conocer como texto literario, si usted lo quiere conocer en en su versión religiosa, fantástico, no tengo nada que decir al respecto, todos tenemos derecho a hacerlo o a no hacerlo, eh, pero como texto literario es ineludible. La Biblia ha influido sobre la literatura y sobre el resto de la vida de todos los occidentales y de bastante gente en el hemisferio oriental también durante los últimos 2000 años. Y no la literatura, la pintura y la escultura y la política y la diplomacia y el deporte. ¿O ustedes no han visto cuando un beisbolista hace un jonrón antes de llegar a primera base ya se ha persignado 3 veces y mira para arriba, y los futbolistas también? No es que esa sea una influencia de la Biblia en el deporte, pero tiene su conexión, ¿no? Tiene ahí su hilo. Eh, entonces, no hay manera de eludirlo y conviene conocerlo porque miren cómo en un caso como este, ay, se va a acabar el tiempo, bendito sea Dios, bendito sea Dios, miren. En un caso como esto, como este, conocer el cuento de lo que le pasó a Barrabás en el Evangelio y los personajes que están alrededor, conviene mucho para poder interpretar este texto, para conocerlo profundamente. Usted no conoce el cuento de Barrabás, tiene que ir a verlo en la fuente primera que nos lo menciona, que Barrabás también ha sido un personaje conocido a lo largo de estos últimos 20 siglos, porque bueno, nada más y nada menos. Era el tipo que iban a matar y pues lo perdonan a él y ponen nada menos que a Jesucristo. Déjame averiguar, porque en cualquier momento sale una cosa que yo necesito comprender sabiendo este cuento y no lo conozco, mejor es prepararse antes. Como les digo siempre, uno no tiene que esperar
hasta que llega el primer empleo para saber cómo funciona la concordancia. Eso lo tiene uno que estudiar antes, pues ya sabido, ¿no? Y las historias de la Biblia, porque no es una sola historia, son riquísimas culturalmente, literariamente, estéticamente, y son necesarias para comprender la cultura de todo el hemisferio occidental del mundo, de todos los libros que se han escrito en los últimos 2000 años y de un montón de cosas que pasan en otras áreas. Miren cómo les mencioné la política, el deporte, ¿no? El arte en general. Y digo el hemisferio occidental, pero la Biblia es un libro producido totalmente en el hemisferio oriental, libro del Medio Oriente, de la antigüedad. Es mejor conocerlo porque si no, bueno, el mundo casi entero no se comprende. Bueno, no es verdad que no se comprende, pero la comprensión que se tiene cuando uno conoce este libro y otro montón que la gente elude, la comprensión que se tiene es muchísimo mejor, muchísimo más densa, muchísimo más completa. Eh, Ahorita pasó por aquí, por delante de mí, una persona que me contó una vez que en la escuela de idiomas había una profesora rusa de, de, de interpretación. Originalmente ella era profesora de interpretación, pero después perdón, era profesora de ruso, pero cuando eliminaron ruso de la escuela, ella pasó a ser profesora de interpretación. Y siempre les decía a los estudiantes de interpretación que un traductor e intérprete, o un traductor o un intérprete, que no tenía la Biblia en la mesita de noche, no era un traductor de verdad. Y miren el detalle, una profesora rusa, nacida durante la época soviética de Rusia, es decir, después de 1917, educada en ese ambiente absolutamente comunista y por tanto ateo. Y esta señora, esta profesora que yo conocí y traté y era una persona eh, agradabilísima y riquísima, no podía uno pasar 2 minutos hablando con ella sin que uno aprendiera un montón de cosas interesantísimas. Esta señora, que seguramente era atea, yo nunca me puse a averiguar ni a preguntarle si ella creía en Dios o no, pero es que no importa. Para ser profesional, bueno, a lo mejor te ayuda si tú crees mucho, no lo sé, pero si no, bueno, una cosa que en la actualidad se puede despegar, ¿no? Hablando así lo más serio posible. Esta señora que tenía que haber recibido una educación atea de los soviéticos y que vivía en Venezuela, les aconsejaba a sus estudiantes que tuvieran la Biblia como libro de cabecera y que la conocieran porque un traductor que no conoce ese libro que ha influido en todos los demás libros de los últimos 2000 años, un traductor que no lo conoce, pues se va a quedar callado en la interpretación. Le va a costar más trabajo hacer la traducción, la va a hacer más tiempo y le van a pagar menos, aunque sea para ganar más plata. Eh, claro, porque si hay una referencia que no conoces en un texto que estás traduciendo y te matan la cabeza tratando de entender qué pasa, pero lo que pasa es que no reconoces el nombre ¿cómo se llama la muchacha? María. ¿Quién será esa? Oye, por Dios, si no te conoces el cuento de María, te vas a necesitar más tiempo para investigar. Y entonces vas a tener menos tiempo para hacer el trabajo, para entregar el trabajo a la hora que prometiste. Entonces, hijos míos de mi corazón, es un consejo de profesor, no de sacerdote, porque yo no soy sacerdote. Eh, es un consejo de profesor de literatura. La Biblia hay que conocerla, porque ese es nuestro trabajo. A usted no le gustan los colombianos, pero no importa, usted tiene que leer Cien años de soledad porque sí. A usted no le gustan los árabes, eso no importa. Las mil y una noches es una cosa fascinante. Aunque no les gusten a ustedes los árabes,
Ya van a ver que les va a gustar ese libro. Además, en La Mil y una Noche hay de todo. No sé si la mayoría son árabes. Aladino, por ejemplo, era chino. Yo no me imagino Aladino chino, pero el texto dice que esa historia sucedió en China y que Aladino era chino y que tenía los ojos como los tienen los chinos, ¿no? Y no todo es árabe. Y en, en la Biblia no todos son judíos, no todos son del Medio Oriente. Y y hay amor, y hay crímenes, y hay gente elevadísima, santos, hay ladrones, y hay prostitutas, y hay amor espiritual, y hay amor carnal para regalar. Y hay historias bellas y historias que dan miedo, y de todo, hay de todo lo que tiene que haber en una obra literaria, obra literaria valiosísima. Estoy hablando como profesor de literatura. Eh, entonces, Hidalgo, no sientas por favor que estoy hablando mal de ti, ¿no? Pero hay que echarle un ojo porque imagínate, a uno le nombran Barrabás en el hemisferio occidental del mundo y uno tiene que estar inmediatamente claro quién es ese. Cuando dije que la Biblia es un texto procedente de la cultura oriental, me faltó decir que a pesar de eso, parte de la Biblia fue escrita en griego, que es el idioma más occidental que hay en el mundo, ¿no? La cultura occidental nació en Grecia y los evangelios fueron escritos en griego, ¿no? Que ya es la segunda parte de la... Y el Nuevo Testamento en general fue escrito en griego, ¿no? Ah, es la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito ya en hebreo y en otros idiomas que existían en esa época. Uf, parece que se va a acabar ya la llamada. Un Sí, minuto muy y... pronto. Señor, 1 minuto 38 segundos. Sí. ¿Qué más me dicen? Bueno, los que no identificaron inmediatamente que se trataba de una historia procedente de la Biblia, no importa, eso no es pecado, ¿eh? Por favor. De todas maneras, estos que no identificaron rápidamente, que hay algunas cosas que se les escapan, podemos hablar de eso. Cuando regresemos, eso es, eso es un detalle que puede ser interesante. Tiene que haber algunas cosas que no se están comprendiendo precisamente porque no se conoce la referencia, ¿no? Entonces, bueno, se pueden aclarar. También para eso estamos aquí. Vamos a cortar, a menos que alguien quiera aprovechar este último minuto, para que Zoom no nos corte. ¿Hay algún otro libro que no sea la Biblia que sea vital para la literatura o Los que, para cualquier tipo de traducción? los que he estado mencionando, la, las Mil y una Noches, ah, ¿cómo es que se llamaba? Cien años de soledad. Cien años de soledad, que es bastante moderno, y que es como quizá el más cercano, incluso emocionalmente y latinoamericanamente. Eh, los clásicos españoles, ¡ay, Don Quijote, por favor, porque no lo mencioné de primero! El Mío Cid, Fausto, es que en realidad